Hola chicos, hola chicas, buenos días, buenas tardes en el horario que nos estén viendo. El día de hoy estamos presentando otro nuevo capítulo y tenemos a un invitado que realmente a mí me gustó la forma de poder enseñar, dado que fue un profesor que lo tuve en pandemia y hace muy poquito lo conocí personalmente, justo para hacer el tema de la tesis, me ayudó también. Y hoy tengo el gusto de poder presentarles al profesor Gino Curioso. ¿Qué tal, profesor? Gracias por la invitación, Juan Jesús, y estoy presto a colaborar contigo en las preguntas que consideres pertinentes, ¿no? Para poder difundir lo que me has estado comentando, lo que es la difusión y prevención, promoción de lo que es salud mental. Exacto. Bueno, nuestro canal más que nada se enfoca a poder dar a conocer los puntos de vista, no solo de forma profesional, no solo de una experiencia, sino de un aspecto de que tenemos mayor conocimiento como profesionales sobre salud mental, que es lo que falta en la sociedad, ¿no? No solo en Perú, sino a nivel mundial. Así es, lamentablemente la salud mental, y en particular quizás en un país como el nuestro, como lo vengo escuchando hace muchos años, es algo así como la última rueda del coche, ¿no? Pueden haber diferentes razones que puedan explicar esta situación, pero no justificarlas, porque creo yo que la salud mental, así como la salud física, es muy, muy importante. Porque uno no puede estar bien si es que no está en equilibrio emocional, en equilibrio mental, etcétera, ¿no? Porque, bueno, aunque se influyen mutuamente lo físico y lo mental, lo psicológico, pero un buen equilibrio psicológico, mental, emocional, etcétera, de alguna manera nos tiene que permitir a todos, ¿no?, una calidad de vida, ¿no? Que es lo que se busca, de alguna manera, ¿no? Claro, profesor. ¿Usted cómo inició su carrera profesional? ¿Cómo llegó al punto de decir, me tengo que dedicar a la psicología? Es algo anecdótico, Juan Jesús, ¿no? Porque mira, yo en realidad postulé saliendo del colegio a medicina, pero yo estaba pasando por una etapa un poco complicada en mi vida porque mi padre falleció. Bueno, en fin, no quiero entrar en detalles, pero no ingresé y mis amigos ingresaron. Y yo me quedé un poco frustrado, triste probablemente. Y cayó a mis manos un libro de psicología, que hasta ahora lo recuerdo y nunca lo olvido, ¿no?, que se llamaba La clave de la felicidad de la salud mental, justamente. Y el autor era un psiquiatra argentino, Marcelo Fayard, que si ustedes buscan en internet lo van a encontrar, un libro antiguito. Pero era un libro inclusive así, más o menos de preso. Y lo leí, como se dice, de cabo a rabo, ¿no? Lo leí, aprendí mucho de ese libro. Y cuando cierro el libro, y suena así, ¿no?, en mi mente automáticamente digo, voy a estudiar psicología. Te lo cuento anecdóticamente, ¿por qué? Porque justamente postulo e ingreso, ¿no? Ingreso a San Marcos en el año 1979. Y a pesar de que ya ingresé a psicología, mis amigos, sobre todo un gran amigo mío que ahora es médico, me insistía, me motivaba, oye, trasládate a medicina. Bueno, hice el intento de trasladarme, pero no quiero explayarme mucho, pero ¿sabes tú cuántos se querían trasladar a medicina en ese entonces? 500, imagínate. Y tú sabes que San Marcos en ese entonces era una universidad muy politizada. Las asambleas, las famosas asambleas del Comité de Lucha de Traslado, que así se llamaba, eran pues un caos, ¿no? Terminaban siempre en discusiones. Y yo dije, esto no es conmigo. Dejé de lado definitivamente eso y me dediqué a estudiar la carrera bien. Y el curso pues que me gustaba, yo siempre orientado un poco por las neurociencias, lo dictaba mi maestro, a quien le rindo honor, el doctor Edmundo Beteta Pacheco. Él fue el que básicamente me motivó y me incursionó al área de las neurociencias. Él me formó en todo caso. Como yo destaqué en el curso que él enseñaba, nos llamó a un grupo de estudiantes y a mí para ser ayudantes de cátedra. Entonces yo empiezo mi carrera docente prácticamente a los 22 años y ya pues me fui asentando, ¿no? Me fue gustando más la carrera, los cursos, etc. Y eso fue para mí pues como dicen algunos, ¿no?, un espaldarazo, ¿no? Yo empecé joven mi vida docente. Como digo a mis alumnos, ¿no?, yo primero fui docente, después ya lógicamente terminé la carrera, fui psicólogo, en fin. Son tantas cosas, ¿no?, anécdotas, que ahora me haces recordar y te lo comento, ¿no?, para que veas que todos, de alguna u otra manera, los que nos gusta la psicología, ya estamos inmersos en ella, implicados y comprometidos, debemos tener claro qué significa ser psicólogo, ¿no? Para qué estudiamos, y eso es lo que yo trato de transmitir siempre, sobre todo a los alumnos de primer ciclo, ¿no? Y yo la primera clase, por ejemplo, no hago clases, simplemente hago reflexión.
por qué han elegido psicología, qué perfil consideran que tienen, si verdaderamente quieren ser psicólogos, si verdaderamente se ven en un futuro como psicólogos, ¿no? Porque eso es un compromiso personal y real que uno debe adquirir para que la función que tú estás cumpliendo, difundir muy bien, no solamente nuestra función como psicólogo, sino promover y promocionar la salud mental, ¿no? Exacto. Es muy bonito porque yo cuando empecé también la carrera no fue lo primero que estudié. Yo estudié en España gestión y administración de empresas. En su momento como que no di el 100% por esa carrera. Y luego ingresando en inmobiliaria, porque justo fue con un amigo, el padre de mi amigo era el dueño de la inmobiliaria, entonces ingresé, aprendí bastante sobre desarrollo personal, gestión de habilidades blandas, gestión de atención al cliente, autocontrol, autoconocimiento, autoestima, motivación, cosas que se aprenden también con la psicología. Claro. Y que hay bastantes teorías, ¿no?, sobre la psicología. Entonces mi amigo mismo, con el que trabajaba, que es un amigo desde pequeño, me dijo, pero ¿por qué no te metes a psicólogo? Entonces, aparte de ver por un aspecto económico, porque normalmente alguien busca una carrera o un trabajo para ganar dinero, yo no le di mucha importancia al dinero, sino a que las personas sean felices con lo que puedan mejorar en su vida, tanto en vida familiar, vida profesional, vida de pareja, vida con los hijos. Perfecto. Entonces, fue algo que siempre he tenido, creo que innato desde pequeñito, querer ayudar a los demás a que saquen la mejor versión de ellos mismos. Claro. Entonces, más o menos mi historia es esa, ¿no? Vine aquí a Perú a estudiar psicología porque fue mis raíces aquí en Perú y empecé a conocer a gente muy maravillosa, sobre todo en la universidad, porque fuera de Perú, incluso aquí en Perú hay una vista de que el peruano a veces no es muy inteligente, no tiene conocimiento, no sabe moverse, todos son pobres. Y no es así, generaliza tanto a veces las cosas que cuando llegas a una universidad donde hay personas con bastante conocimiento, es como que entras en un mundo paralelo, como un mundo nuevo, como en la película Narnia, que entras a un portal nuevo de conocimiento de personas extraordinarias, y qué mejor que en la psicología. A mí me apasiona la psicología, me gusta, me enfoco mucho en psicología organizacional, pero me gusta psicología del aprendizaje, psicología clínica, psicología laboral, neuropsicología, los aspectos también estructurales del cerebro, del encéfalo. Y mismamente creo que usted también se centra en ese aspecto, ¿no? Sí, sí. No solo los procesos cognitivos, sino también los procesos fisiológicos de la persona. Sí, pues bueno, de alguna manera, por decir así, mi área de especialización es la neurociencias en general y en particular pues lo que es la neuropsicología, etcétera, ¿no? Pero hay algo que has dicho hace un momento que es no sé si llamarles un mito, ¿no? Con respecto a que nos dicen, o un prejuicio quizás, ¿no? Y que hasta ahora se da lamentablemente, y lo vengo escuchando a veces cuando hago orientación vocacional a algunos jóvenes, ¿no? Que cuando deciden estudiar psicología le dicen te vas a morir de hambre. Es increíble, y yo les digo, ¿no? He dado charlas sobre eso inclusive, a ese prejuicio de decir que uno se va a morir. Mira, desde que yo era estudiante y ya era ayudante de cátedra, ganaba, bueno, no ganaba pues como se gana ahora definitivamente, ¿no? Pero ahí era un momento en que uno comienza a decir, a ver, ¿qué voy a hacer como psicólogo? O sea, ¿no va a quedar ahí? No, uno no se muere de hambre, se muere de hambre que no se compromete, que no le pone pasión, que no le pone ganas, que no se organiza, pues. Yo he tenido la suerte de tener hasta hace poco 2, 3 trabajos y me faltaba tiempo, ¿no? Para dedicarme a pacientes que a veces te llaman. Y eso, ojo, eso que yo no uso redes sociales, ¿eh? No tengo ni Facebook, ni Instagram, ni solamente el WhatsApp y el correo, pero tal es así que algunos pacientes que no, entre comillas, rastreado, cuando yo trabajé 12 años en el Policlínico Peruano Japonés, pacientes que he tenido ahí me decían, doctor, lo he buscado y no sé cómo lo he encontrado. Bueno, ya. Bueno, en fin, aparte de eso, ¿no? Tenemos que también al menos tener un conocimiento de lo que se llama, no sé si el término que voy a utilizar es el adecuado, ¿no? La economía financiera, es decir, cómo manejas tú tu dinero o cómo presupuestas tu dinero. Esa es otra cosa que también debemos aprender, ¿no? Exacto. Porque si tú ganas bien, tienes que saber también invertir, o sabes en qué gastas, etcétera, ¿no? Entonces yo digo, no, uno no se muere de hambre o uno no va a estar así en esas
dificultades económicas, si es que tiene claro desde un principio qué significa tu presupuesto en cuanto a lo que ingresa y en cuanto a tus egresos. Y eso tiene que ser bien planificado, creo yo, ¿no? Para todo, ¿no? Entonces, decir eso o tener esa idea de que no vas a ganar bien, bueno, si es que no te gusta tu carrera. Claro, yo creo que en general cualquier negocio, cualquier rubro, no es malo. O sea, a veces se sataniza. Así es. Se sataniza el dinero, se sataniza llevar una buena contabilidad, invertir incluso, Claro, porque también hay miedo, claro, ¿no? de así es, perderlo. bien, claro. Y yo también quiero abrir esa ruta de lo que ahora mismo se habla sobre la educación financiera. Que mismamente Exacto, antes de la educación, ese es el término, educación antes de financiera. educación financiera, quitando lo financiero está la educación. Ujú. ¿Y quiénes son profesionales de la educación? Psicólogos, educadores, profesionales. Entonces, hay una serie de procesos para poder aprender. Antes, no solo educación financiera, sino educación de modales, educación social. Entonces, es fundamental entender estos procesos. A mí me gusta el tema de negocios también, el tema de inversiones, pero mismamente creo que lo primordial primeramente es el enfoque, la organización y sobre todo seguir aprendiendo constantemente. Ok, está bien. Ahora, un poco el tema de la conversación, para quizás centrarnos, es hablar de la salud mental, o quizás por ahí también la función del psicólogo, o lo que deberíamos cumplir los psicólogos fundamentalmente, ¿no? Y hace un momento habíamos hablado sobre la salud mental, un poco en general en el Perú y en el mundo, ¿no? Pero de alguna manera, todos nosotros, los que nos dedicamos a lo que es la salud mental, hay que ser una especie de psicoeducación también, ¿no? O sea, tratar de transmitir al menos conocimientos básicos para las que personas vayan entendiendo lo que te dije hace un momento, ¿no? ¿Cuál es la función del psicólogo? ¿Cuál es el rol del psicólogo en nuestra sociedad? Que no nos confundan con los psiquiatras, por ejemplo, con el respeto que se merecen los profesionales en medicina y especialidad de psiquiatría, ¿no? Que estamos formados para ser profesionales, ambos implicados en trabajar en salud mental, respetando cada uno, lógicamente, la naturaleza de su profesión, ¿no? Yo creo que por ahí, y evitar esas rivalidades tontas, ¿no? De que el psiquiatra nos ve un poco por debajo, no sé, hay que romper, ¿no? Esos prejuicios, esos estigmas tan, no sé, no quiero utilizar términos quizás un poco peyorativos, pero que ya es tiempo, creo yo, que los médicos y de la especialidad de psiquiatría entiendan y comprendan cuál es nuestra formación, cuál es nuestra función, que no nos vean como rivales, ¿no? Que nos vean más bien como profesionales que complementan su trabajo y viceversa. O sea, tendría que haber una sinergia para poder entender y trabajar en la salud mental, ¿no? ¿Y qué buscamos? Buscamos que, por ejemplo, la población de nuestro país esté en equilibrio, ¿no? Mira, yo compartía, no sé si tú recordarás en el curso de psicofisiología que llevaste conmigo dos lecturas, no sé si recordarás, de diferentes años, ¿no? Una del 2009 y una del 2016, creo, de psiquiatras, que decían algo así como, la salud mental, un problema de salud pública en nuestro país era uno, y el otro era salud mental, es momento de actuar. Mira, ¿de hace cuántos años? Claro. Y esas lecturas, si tú las vuelves a leer, te vas a dar cuenta que no hemos avanzado mucho, casi es lo mismo. Es como que escribieras esos artículos en esta época. Claro. Que se está trabajando, sí, pero no se le está dando, creo, vamos a decir, el presupuesto necesario, la capacitación necesaria, que los profesionales estén involucrados. Yo recuerdo que justamente en 2020, en tiempo de pandemia, asistí a un seminario también virtual sobre el estado de salud mental de esa época, ¿no? Y yo recuerdo que lo organizó el Ministerio de Salud, justamente el área de salud mental, y claro, vieron ahí una realidad estadística y todo, pero el mismo director de salud mental del MINSA, que creo que es el mismo, el doctor Cutipé, creo que es Yuri Cutipé, sí, algo así, creo que es su apellido, decía que sí, se está haciendo, pero todavía es insuficiente, faltan más cosas por hacer, ¿no? Los famosos centros comunitarios de salud mental que hay en todos los distritos de Lima y en varias partes del país ya, cumplen una función, ¿no? Y a veces hay gente que no sabe que existen esos centros. Exacto. ¿No? Y eso es lo lamentable, pero hay personas que están yendo. Yo tengo estudiantes que inclusive algunos me dicen, profe, tengo una consulta en psicología en centros de salud mental. Ay, qué bien. Pero bueno, hay todavía, como decía, mucho por hacer, ¿no? Sí. Pero hay que comprometernos, ¿no? Exacto. Mismamente por eso
abro este canal para poder ayudar a organizar. También creo que entre el tema de psicólogos y psiquiatras nos falta un poco de habilidades blandas, habilidades sociales también. Yo no me hago mucho problema porque creo que cada uno tiene su potencial y la sinergia potencia no solo a un profesional, no a otro profesional, sino potencia a la sociedad. Claro. Respecto al tema de salud mental, yo también busco muchas formas de cómo mejorar, cómo llegar a más gente, sobre todo aquí en el Perú, ¿no? La difusión de información, porque entiendo también que hay muchos psicólogos que tampoco saben cómo hacer. O sea, mismamente la carrera creo que no nos enseñan a organizarnos muy bien. Claro. Hay creo que un curso que es de proyectos empresariales, pero son 6 meses, es muy básico. Y yo quiero aportar en eso, ¿no? A poder organizar bien, a poder difundir más el tema de la salud mental, mismamente con los centros comunitarios. Ahora mismo en Lima Metropolitana, la última revisión que pude ver es que hay unos 28 o 35 centros comunitarios aquí en Lima. Así es. En provincia, todos los casi en todos los distritos, sí. Falta aún en provincias, Falta en provincias, sí. muchísimo. Y el tema de buscar esta información no solo con nosotros, o sea, tenemos las redes sociales, pueden consultarlo en Instagram, en TikTok, donde puedo buscar ello. Creo que a veces las personas también tienen miedo a preguntar y creo que es una barrera que ellos mismos se ponen, porque al fin y al cabo los psicólogos lo que queremos es ayudar, ¿no? Entonces, buscando en internet pueden encontrar su centro psicológico comunitario más cercano. Creo que incluso no hay un costo, creo que es súper social, es súper barato. Pero claro, si tienen la oportunidad de ir a un profesional y que tenga una reputación y les guste, les atraiga y creen que les puede ayudar más en las necesidades que tienen, también háganlo. La cuestión no es que sea barato o sea caro, sino que encuentren al profesional adecuado. Mira, y hay un punto que dijiste en tu intervención. Acá en la universidad hay 2 o 3 profesores que hacen ese trabajo de proyección social, por decirlo así, de extensión social, que están yendo a centros de adulto mayor, están llevando a los alumnos a colegios, ¿no? A empresas, ¿no? Y están haciendo ese trabajo, ¿no? Si tú ves, vas a ver a los chicos con un uniforme azul. Sí. ¿Ya? Es que están quinto, sexto ciclo haciendo como una especie de prácticas, ¿no? Me parece bien, ¿no? Porque están yendo amigos inclusive a trabajar con niños. Ahorita tengo chicos que, como estoy enseñando prácticas preprofesionales también, ayer justamente estaban chicos exponiendo sus casos y muy bien, ¿no? Hay centros que ya se están creando para trabajar, por ejemplo, con chicos con discapacidad intelectual, cómo prepararlos para la famosa educación inclusiva, ¿no? O centros hay un alumno que presentó un caso muy interesante que trabaja en un centro neuropsicológico, ¿no? Diagnosticado, evaluado a una persona con problemas de tipo, no solamente depresión, sino de alcoholismo, en fin, se está haciendo. Quizás lo que falta es hacerlo más visible ese trabajo. Exacto. ¿No? Porque parece que no se visibiliza, entonces la sociedad o la población cree, los psicólogos no trabajan. Entonces, ya es un poco el trabajo del colegio de psicólogos, y si bien es cierto, realiza trabajo, pero creo que debe haber un compromiso ya de todos, ¿no? Para poder hacer un trabajo más, que llegue más a la gente, ¿no? Faltan equipos de marketing, creo, que nos ayuden a grabar más, a difundir más. Aquí, a la profesora que veo que más se compromete en actos sociales es Anita Cosío, en aspectos medioambientales, y Lilibet en aspectos de colegios, adultos mayores. Justamente pensaba en ellas dos cuando te estaba diciendo. Sí, porque a una ya la entrevisté, a Anita Cosío, que es en el capítulo anterior, y quiero entrevistar a la profesora Lilibet, que me ha dejado en visto, ojo, pero igualmente la voy a buscar, la quiero entrevistar, seguro que me permitirá entrevistarla. Sí, yo creo es una gran profesional, ella también es alma mater, la Ricardo Palma. Así es. Y yo creo que no solo quiero quedarme en la Ricardo Palma, mi visión es conectar con otros profesionales de otras universidades, con otros profesionales. Creo que lo que tenemos, desde mi punto de vista, si Mahoma no va a la montaña tiene que ir a Mahoma, ¿no? Entonces yo quiero ir a buscar a más psicólogos para que den su punto de vista de cómo podemos mejorar la sociedad bajo la salud mental. Aquí en nuestro país tenemos muy buenos profesionales de la psicología definitivamente, ¿no? O sea, no podemos nosotros decir que solo los extranjeros son buenos. Acá hay muy buenos profesionales. Yo he tenido la suerte de ser alumno de uno de los psicólogos muy renombrados de nuestro país, que es el doctor Raúl González Moreira, ¿no? Psicólogo de primera, A1, o sea, no te lo digo como alumno, ¿no? Sino sí, es reconocido, ¿no? Fue inclusive profesor emérito de San Marcos, ¿no?
tuvo ese reconocimiento, ¿no? Y por algo la biblioteca especializada acá de la universidad se llama Raúl González Moreira, ¿no? No era un profesional excelente, brillante, tuve la suerte, como te repito, de ser su alumno en 2 cursos. De él aprendí muchísimo, definitivamente. Tengo la suerte también de haber trabajado con su esposa, bueno, ya viuda, la doctora Norma Reati, también una excelente profesional de la educación. Ella es psicóloga educativa, excelente, ¿no? Y así uno va aprendiendo de las personas que no solamente tienen experiencia y sabiduría, ¿no? Tienen esa voluntad de enseñarte, de aprender de ellos, ¿no? Y de alguna manera uno va moldeando también su forma de ser en base a esas características, ¿no? Por eso el compromiso, como te dije, Juan Jesús, es muy personal, pero al serlo personal, tratar de transmitirlo, ¿no? Exacto. ¿No? Porque si no te quedas ahí, o sea, dejar de lado la vanidad, por ahí quizás el creer que uno sabe más que otro, no, pues esas son tonterías. La humildad también debe primar en el profesional. Saber que hay otras personas que saben más que tú y respetar eso. Pero eso no quiere decir que te vas a sentir menos tampoco, ¿no es cierto? Uno es como ese punto y tienes que seguir adelante y seguir transmitiendo de acuerdo a tu conocimiento y tu experiencia. Yo tengo ya más de 30 años de psicólogo aproximadamente, ¿no? Y sigo siendo como soy, ¿no? Exacto. Y trato de ser quizás mejor cada día en la medida que se pueda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Quizás un colega que me escuche lo que estoy diciendo puede decir, ¿cómo es posible que digas eso? No, pues, por favor, somos seres humanos, ¿no? Claro, nos equivocamos. Claro, el ser psicólogo no nos exime de los problemas humanos o de las debilidades humanas, pero tenemos que seguir adelante, saber que tenemos esa facultad de quizás darnos cuenta más rápido de las cosas y reestructurar nosotros mismos y ser de otra manera. Yo, por ejemplo, estoy leyendo un libro de este señor español que es médico, ¿no? Manuel Alonso Puig, muy interesante, ¿no? Sí. Se llama Date un respiro, es sobre la aplicación del mindfulness y cómo ha ido cambiando, ¿no? Las estructuras cerebrales, la práctica de esa técnica, imagínate, muy interesante, la verdad. Sí. Claro que hay que saberla poner en práctica, y para ponerla en práctica tienes que ser guiado por alguien que sepa cómo practicar y llegar al mindfulness, ¿no? Que es la atención plena, que es una técnica milenaria, en realidad, tú sabes, eso lo practicaba el Buda, ¿no? Exacto. Entonces no es una técnica nueva. Lo que pasa es que los occidentales, en particular los norteamericanos, le pusieron ciertas trabas a eso. Y eso te lo puedo decir porque hay un libro de Goleman, el famoso Daniel Goleman, que se llama Rasgos Alterados, donde él en el primer capítulo, por ejemplo, refiere cómo cuando él ingresa con esa idea de entrar con la meditación o ¿cómo se llama? La atención plena, los profesores de Harvard decían, oh, ¿qué tiene? Algo así como que está loco, ¿no? Claro. ¿No? Y poco a poco, como él fue demostrando la importancia de esa técnica, ¿no? Y lo importante es que ha sido demostrado científicamente el efecto del mindfulness, ¿no? Claro. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, son todos ese tipo de conocimientos e investigaciones que a nosotros como psicólogos también tenemos que transmitir, ¿no? Bien, ¿no? No ser, quizás ahí hay un error porque hay muchos psicólogos, como tú dijiste hace un momento que estábamos conversando antes de la entrevista, o muchas personas, mejor dicho, que hacen intrusismo profesional, o sea, hablan de psicología sin tener la formación. Periodistas, empresarios. Que pueden respetar su experiencia, no niego claro. Eso. Pero para eso tienes que tener como base un conocimiento sólido, científico, que nos caracteriza a los que estudiamos la carrera, ¿no? Entonces, ojo, no estoy menospreciando a los que pueden hablar de psicología, pero creo que ellos tienen que respetar lo que significa ser psicólogo. En mi empresa se dice mucho, zapatero a tus zapatos. Exacto. Cada uno que haga su profesión, que está muy bien, que motiven, que tal, que den alguna opinión sobre salud mental, pero mi perspectiva futuro, mi visión es que los mismos psicólogos demos nuestra propia perspectiva más profesional, más estructurada, claro, que realmente es lo que necesitamos en una sociedad que está falto de salud mental. Sí, sí, hay que trabajar mucho eso. Desde quizás las primeras etapas de la vida, que es la infancia, ¿no? Te recomiendo un libro muy interesante de un neurobiólogo y neuroeducador, él es neuroeducador, es David Bueno. Hay un último libro que ha sacado, se llama Educa tu cerebro, ¿verdad? Aparte tiene otro que es el cerebro del adolescente. En realidad tiene información también muy actualizada y científica. Y él dice, ¿no? La base
de un buen desarrollo a futuro es la infancia. Creo que eso lo sabemos ya también Claro. hace mucho tiempo. Pero él lo ve desde un punto de vista no de la neurociencia y, como él dice, de la neuroeducación, ¿no? Entonces, ¿cómo formamos al niño para que el adolescente tenga la base suficiente para desarrollar y sentar la base para cuando uno es joven y adulto, ¿no? O sea, son etapas que hay que ver cómo se va formando, no solamente en el contexto y estructurando nuestro cerebro, porque nuestro cerebro, y eso no hay que negarlo y hay que entenderlo, es un órgano social. Y tiene mucha plasticidad. Así es. Y al ser un órgano social se va desarrollando y estructurando gracias a ese contacto e interacción con los demás. Exacto. ¿Y quiénes son nuestras primeras figuras? Nuestros padres. Por eso hay que educar a los padres, ¿no? Perdón, hay que educar a los padres. En fin, y no hay, bueno, y eso lo sabemos hace tiempo, ¿no? En ninguna parte del mundo se estudia para ser padres. Sí, no hay escuela. No hay, ¿no es cierto? Mismamente en mi centro psicológico a futuro quiero hacer una escuela para padres. Y que debe ser permanente, ¿no es cierto? Entonces, pero para ser buenos padres o buenas madres, lo que este neurobiólogo español David Bueno dice, él dice, voy a evitar muchas teorías, voy a poner solamente 2 nombres, dice, la paternalidad, dice. Y en la paternalidad está incluido papá y mamá. Y él solamente habla de 2, la paternidad positiva y la paternidad negativa, nada más. Y me pareció muy interesante ese enfoque, ¿no? En fin, pero claro, o sea, es que podemos conversar de tantos temas con Jesús, no sé si el tiempo nos alcanzará, pero es muy interesante tu propuesta, la función que quieres cumplir, a dónde quieres llegar. Te felicito por ello. Yo creo que personas como tú y muchos otros jóvenes que quizás tengan esa misma motivación deben ser una base para hacer lo que tú has dicho, el marketing psicológico. Exacto. ¿Cierto? Es lo que nos falta. Llegar a la mayoría de la población y que la población entienda y vaya al psicólogo cuando sabe que necesita una ayuda profesional. Exacto. No tenerle ese temor, como dices tú, ese miedo a buscar una ayuda profesional, ¿no? Yo te comentaba hace un momento también que se está formando un centro, estoy formando parte de un centro nuevo, ¿no? Y te decía que se iba a especializar en TOC, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo. Ajá. Sin embargo, los primeros pacientes que llegan son problemas generales, ¿no? No son netamente un diagnóstico TOC, ¿no? Claro. Entonces, pero, por ejemplo, la primera paciente que yo vi que fue presencial era una señorita de 29 años, soltera. Es para que te des cuenta, ¿no? Que ella decía, yo tenía miedo de asistir al psicólogo, porque cuando ya le hice la entrevista, me di cuenta que el problema, su contexto familiar, fue la que ella la construyó. Sobre todo, ella refiere a su figura materna, ¿no? Entonces, te vas dando cuenta cómo a veces los padres condicionan problemas psicológicos. Exacto. ¿No? Entonces, y ella, mira, su pensamiento era, yo no sé si como soy ahora, estoy enfermo o estoy sano, pero me preocupa lo que piensen de mí los demás. El que yo sea así tranquila, ¿qué pensarán de mí los demás? Claro. Y eso la lleva a no interactuar, como la frena, ¿te das cuenta? Y acaba siendo, en vez de TOC, acaba siendo trastorno evitativo. Así es. Lo que pasa que Evitativo. Yo sí, efectivamente. Los 10 tipos de trastorno de la personalidad, el grupo C está centrado en trastornos de miedo o ansiedad. Exacto. Que son el TOC, obsesivo-compulsivo, el trastorno de dependencia y el trastorno evitativo. Entonces, claro, yo creo que la visión de su centro de TOC va a atraer a muchas personas con miedo y ansiedad, claro, que mismamente no van a ser solo TOC, van a ser o dependientes o evitativos. Así es, déficit de habilidades sociales, esas cosas que están, o habilidades blandas, como me mencionaste la vez pasada, hace un momento también. Sí, pues, y eso hace, fíjate tú, que la experiencia que tú tienes y que vas adquiriendo con el tiempo también, ya te parece mentira, no necesitas ya hacer tanto, claro, ya para darte cuenta qué es, ¿no? Claro, lo que decía Piaget, ¿no? Con el tema del proceso de aprendizaje, que es la acomodación, asimilación, y ya te va saliendo natural, porque constantemente ya vas trabajando, ya vas ganando experiencia, ya se hace fácil o difícil. Es un poco más fácil ya ahorrar inclusive el tiempo para hacer quizás un momento de orientación o contención emocional, dependiendo de cómo se presenta la persona, ¿no? Sí, claro. Es interesante nuestro trabajo, nuestra labor y tener, como te dije, ese gusto por la profesión, sentirte bien contigo mismo, ¿no? Sentir que estás haciendo algo que a ti verdaderamente te agrada, te da satisfacción, y le vas a poner más ganas, más pasión. Claro, sí, yo en realidad siempre, toda mi vida he sido muy pasional en mi vida, me ha gustado hacer
siempre bien las cosas, dar el 100%. Me siento mal cuando digo, no voy a ir al 80, al 90. Yo intento dar siempre el 100% porque es lo que creo que me ha ayudado a crecer como profesional y personalmente también. Y siempre no me quedo ahí, soy muy inconformista. Si ya he terminado la carrera, sigo leyendo libros, quiero seguir entrevistando a profesionales porque me pueden dar datos que a lo mejor no puedo encontrar a primera vista. Lo que tú dices es lo que yo siempre trato de transmitir a los chicos, ¿no? Tú recordarás que cada clase que yo hacía les dejaba ver. A mí me encantaba porque eran sus clases virtualmente. Yo odié las clases en pandemia, las odié. Claro, pero con ustedes iba con otra perspectiva porque usted hacía las clases muy dinámicas, muy activas y me encantaba. Qué bueno, gracias por eso, gracias por el cumplido. No, pero mira, yo les pongo lecturas complementarias, pero siempre has dicho una verdad. Nosotros los psicólogos debemos estar en constante actualización. Exacto. Ahora el Internet te permite eso. Aparte de que puedas estudiar una maestría o un diplomado, pero el Internet te permite, entonces, el leer constantemente. Y yo les recomiendo a los chicos que lean libros, ¿no? O sea, no entren al Internet necesariamente para una lectura, quizás para ellos sea más fácil, ¿no? Claro, es un artículo corto, pero largo. Está demostrado por investigación que es mejor la lectura en físico que en pantalla. Sí. Está demostrado, ¿eh? Pero bueno, ya. Tú utilizaste hace un momento inclusive un término que se llama tu mejor versión, ¿no? Y eso, tu mejor versión, lo dice una psiquiatra, lo habrás leído seguro, la psiquiatra española María Rojas Estapé. Sí. Y ella tiene un libro que se llama ¿Cómo hacer que te capaz de cosas buenas? Ajá. No, en ese no está, en su segundo libro, que se encuentra tu persona vitamina. Ahí está eso de tu mejor versión. Exacto. Hay un capítulo que le llama así, TMB, ¿no? Sí. O TMV, tu Sí. mejor versión. Bueno, entonces hay que leer. Sí. Constantemente leer, inclusive de literatura, porque en la literatura vas a encontrar mucho contenido psicológico. Exacto. No solamente en la nuestra, en la universal. Y ahí, bueno. Es que hay niveles de Mucho. conocimiento. Hay personas que no son psicólogos y entienden muy bien a personas. Hay psicólogos que no entienden muy bien a otras personas. Entonces, no depende mucho, a la profesión te ayuda, el conocimiento te ayuda, la práctica te potencia. Mi objetivo es algún día entrevistar a Marian Rojas, algún momento habrá que entrevistar invitarla, ¿no? a otros. Hay un Es una psiquiatra, trona esa mujer. hay un psiquiatra que hace poquito vi su podcast, que mismamente hay una empresa de ropa, New Project se llama. Ellos hacen muchas entrevistas a personas famosas ahí en España. Y mismamente la han entrevistado. Hay muchos profesionales muy buenos, ¿ah? Sí, yo creo que tampoco hay que bajar el listón aquí en Perú. Mismamente, No, yo he claro. vivido 15 años, entonces conozco cómo es la sociedad. Yo creo que aquí lo que nos falta es promocionar nuestras Así es. labores, hacer cosas más abiertas hacia cara al público para que vean nuestro conocimiento. Es que España es algo así, como yo les decía, metafóricamente hablando, España es de Europa, que es como el tálamo hacia Latinoamérica, ¿no? O sea, todos lo difunden a través de España, lo que viene de Estados Unidos, de Europa, ¿no? Es que está en medio de sí, Europa y en entonces, medio de Estados Unidos. Y por eso estudiar en España es bueno. Yo les recomiendo a los chicos, y los que sobre todo no dominan el idioma, vayan a España a hacer una especialización, una maestría, porque hay muchos centros en España, y buenos, Y dan becas. claro, te dan becas, bueno, sí, pues, sin dejar de lado que acá también hay muy buenos profesionales, ¿no? Claro. No, definitivamente, acá en Latinoamérica, en Colombia, en Argentina, en mismo Chile, o México, hay muy buenos profesionales de la psicología, ¿no? Y nosotros, nuestra carrera, de alguna manera, ha sido nutrida por ese tipo de profesionales de esos países, ¿no? Porque acuérdate tú que acá, en nuestro país, por ejemplo, se desarrolla la cátedra de psicología experimental por la llegada de un alemán, que era Walter Blumenfeld, que llega a San Marcos y crea esa cátedra de psicología experimental. Ah, mire. ¿no? Entonces, y te cuento la anécdota, cuando yo era profesor de San Marcos de ese curso de psicofisiología, el doctor Edmundo Beteta, cuando me llevó a ser decano, nos dice, bueno, vamos a reclamar el sótano del pabellón de letras, que funcionaba pues en psicología experimental ahí, y era más grande, más adecuado, Claro. y había una puerta que paraba cerrada. Y un amigo que era mucho más curioso que yo, un día, un sábado, recuerdo yo, y esta anécdota, inclusive se la transmito a mis alumnos, mira allí, no, un sábado llega, mira que tengo acá, una llave. Era la llave de esa puerta que paraba cerrada. Ah, mire. Yo digo, ¿y cómo la conseguiste? Mis contactos. Abrimos esa puerta y nos encontramos con un espectáculo. Digo espectáculo, ¿por qué? Porque estaban amontonados, bueno, no quiero hablar más de mi alma mater, pero esa anécdota es porque estaban casi todos los aparatos
que habían llegado, según nos comentaron, gracias a Walter Blumense para enseñar psicología experimental. Imagínate tú la cantidad que Era imaginas, increíble, sí. ¿te imaginas? Yo no pude hacerlo aquí por pandemia. O sea, Exacto. los cursos que eran de psicología experimental, o sea, yo ya terminé, llegué creo que en el séptimo ciclo, creo que empezamos otra vez a retomar la presencialidad. Los meses que estuvimos en pandemia es cuando justo daban esos cursos de psicología experimental. Yo me lo perdí, pero luego ya me lo enseñaron, o sea, no. Pero es muy importante no solo verlo, sino experimentarlo y trabajarlo. Sí, hay muchas cosas que se tienen que reestructurar. Varias universidades, creo yo, pero yo les comentaba, por ejemplo, a los chicos, ¿no? Cuando yo enseñaba psicofisiología en San Marcos, que fue donde empecé mi carrera docente, teníamos pues en el laboratorio de psicofisiología las vitrinas con los frascos de cerebro. Yo he cortado cerebros, he cortado cuerpo cefálico, he cortado cerebelo, cosa que no hago acá porque no hay, ahora no te permiten, no sé por qué, pero en fin. Sí, por el tema de formol, creo, Sí. porque es No, tóxico. pero eso con mascarilla y con su guante no hay problema. Cada grupo de prácticas, mi estimado Juan Jesús, llevaba su cerebro, se conseguía cerebros. Sí, Ahora con la ley de tráfico de órganos eso ya no se puede, claro. pero en fin. Entonces imagínate tú la cantidad de cerebros que hemos tenido en los 10 años que yo enseñado ese curso ahí en San Marcos. Claro. Mi abuela, por ejemplo, era enfermera en el Almenara. Y el Almenara sí donaba ciertos cerebros, porque mismamente los pacientes decían, ¿no? Eran donadores, Claro. y se lo llevaban al Centro de Neurociencias que está en Barrios Altos. Al Instituto Nacional de Ciencias Ajá. Neurológicas. Quiero ir a un oído por un Ahí hay tema de tiempo. un buen museo de cerebro. Sí, Muy bueno es. ahí operaron a mi madrina por un tumor cerebral. Ajá. Pero no he ido aún, quiero ir porque es como un museo. Es un museo. Lo que pasa es que Es chico, es pero un es poquito bueno, es bueno. es un poquito peligroso la zona, La zona, sí. pero sí voy a ir, dentro de Yo poquito sí voy a lo ir. conozco, he ido un par de veces. He ido inclusive con alumnos de las... Yo he trabajado en la San Ignacio también, ¿no? Con alumnos de la San Ignacio. Se dio la oportunidad de una amiga, colega que trabajaba y bueno, sí es bueno, muy bueno. Es algo que quizás también en San Marcos, cuando yo fui una de las últimas veces para pedir prestado un cerebro, porque tengo amigos que trabajaban, eran colegas míos que se iniciaron en la Geselar de Neurociencia, me dicen, ya no nos permiten tener cerebro. Sí, alguna ley habrá habido. Sí. Sí. Solo había maquetas. Pero se puede hacer casualmente con otros materiales. Ahora creo Claro, que... hay inclusive maquetas, etcétera. Y ahora también el internet te permite, ¿no? Hay Sí, en 3D, videos en tres sí. dimensiones. Y bueno, Con la esa es una inteligencia manera. artificial yo creo que se Se podría puede, hacer. sí, se puede, Sí. definitivamente, sí. Bueno, es una manera de comenzar eso, ¿no? Sí. Pero no hay, porque mira, los chicos mismos tienen esa motivación de querer cómo es un cerebro, ¿no? Y la única manera es verla. Claro. ¿No? Es que la psicología no solo es intangible de ideas, pensamientos, procesos cognitivos. Hay una parte que es fisiológica que a veces nos olvidamos, que engloba la salud mental, el bienestar físico, emocional. Todo, pues todo. Estamos unidos. Hay siempre esa dicotomía entre mente-cuerpo, siempre. Y usted que es enfocado al tema también fisiológico, sabe muy bien Claro. la importancia de las estructuras del cerebro, el encéfalo. Es que se ha avanzado tanto estos últimos años, sobre todo estos 30 últimos años se ha avanzado muchísimo en neurociencia. Sí, Tú bastante, no te bastante. imaginas lo que se está descubriendo tanto ahora, ¿no? Los circuitos neurales, las nuevas, por ejemplo, esa famosa red por defecto, descubierta hace quizás 20, 30 años atrás, ¿no? Eso significa que nuestro cerebro siempre para en actividad. La gente Durmiendo, cree que descansando, así, igualito, sigue activado. ¿no? Ese mito de que el cerebro solamente funciona el 10% es mentira, pues, eso no existe. Hay un mito que dicen que solo utilizamos el 10% de nuestra Eso es un capacidad. mito, Eso es un mito. sí, O sí, que sí. la mitad del cerebro de la derecha es racional, el otro es emotivo. Sí, Eso lo claro. dicen mucho los coaches que no tienen mucho conocimiento, entonces, mismamente por eso... Eso es algo que uno tiene que tener muy claro, ¿no? Muy claro, y por eso, cuando uno, al menos, forma parte de un grupo de profesionales que está formando nuevos psicólogos, Claro. que estoy yo, aporto mi granito de arena, como diría, trato de que los chicos, ¿no? Sobre todo, como dije, los del primer ciclo, tengan claro qué significa no solamente su formación, ¿no? Sino su compromiso personal para al final de la carrera sentirse competentes, la famosa, ¿no? Formación por competencia, ¿no? Exacto. Bueno, ya.
Eso tienen que tener. Y tienen que competir con uno mismo, no con otras personas. Así que ir para adelante, Juan Jesús, y como digo, lo que estás haciendo me parece extraordinario, me parece muy bien. Te vuelvo a felicitar. Muchas y sigue en eso y avanza, ¿no? Trata de entrevistar a todas las personas que puedas, profesionales de la psicología, ¿no? Vas a encontrar, estoy seguro que te vas a encontrar con muy buenos profesionales, muy buenos psicólogos, definitivamente, y eso debe permitirte también ver quizás ese espectro, ese panorama de cómo está nuestra profesión, la formación de profesionales desde la psicología, el ejercicio profesional, qué faltaría para que verdaderamente la psicología sea vista como una profesión científica, como una profesión que va a ayudar a la persona no solamente a encontrarse a sí misma, sino a tener salud mental, tener equilibrio, calidad de vida, o lo que buscamos, como dicen muchos autores, ¿no? La felicidad. La felicidad y la paz, la tranquilidad. En fin, sí, profesor. Se pueden conversar muchas cosas. Ojalá que quizás en otra oportunidad conversemos sobre otros puntos. A lo mejor puedo invitar a otra persona, claro, y hacemos una especie de mesa redonda. Exacto. Sí, ahora, no hay ningún problema. Cuando gustes, siempre y cuando los tiempos nos lo permitan, ¿no? Claro, sí. Yo por mí podría entrevistar a cualquier psicólogo. Es más, si alguno se autoinvita, yo encantado de poder entrevistarle. Claro, intentar entrevistar a los que me permitan. Claro, ¿no? Y quizás tú vayas por ahí seleccionando temas que sean de tu interés o de interés que se puedan difundir para ser más específicos, ¿no? Claro. Porque todavía debemos ir quizás muy globales, ¿no? Sí. Pero quizás a un tema específico, tú dijiste, cuando estamos empezando. Hablando de autoestima, o salud mental, o hablamos de problemas de personalidad, o hablamos de regulación de emociones, en fin, o sea, temas así, la misma neurociencia que es tan amplia, sí. ¿no? Entonces, todo eso, pues, quizás puedas ir seleccionando temas y ahí vas buscando. Sí, profesor. Usted empezó entonces en la San Marcos. Yo soy sanmarquino, sí. Hay una anécdota, porque antes de pandemia, si no me equivoco, cuando estaba trabajando en inmobiliaria aquí ya en Lima, no en España, tuve la oportunidad de casi vender el departamento de primer psicólogo del Perú. Ahora mismo no me acuerdo su nombre. ¿Luis Estrada de los Ríos? Sí, Luis Estrada de los Ríos. Él fue mi profesor también. Él estaba vendiendo su departamento, pero no... ¿En San Marcos? No, en La Molina. Tenía otro en La Molina. Tenía una casita por San Marcos. Sí, creo que varias propiedades tenía. Sí. Él fue el primer psicólogo que tiene el busto, este busto de aquí, en la San Marcos. Claro. Yo entrevisté... Fue el primer rocharchista del Perú. Muy respetado por los... Yo hice mi internado en Revaliati cuando él era jefe de la unidad de psicología del Revaliati. Mire. Claro. El primer rocharchista del Perú era un trono rocha, así. Es muy interesante. Y los psiquiatras lo respetaban mucho. La opinión de él era como ley para los psiquiatras. Claro. Quizás fue uno de los psicólogos que hizo de la psicología ser respetado por los psiquiatras. En el Perú. Nueva meta que se me acaba de abrir. A ver si puedo invitar a un psiquiatra y que me dé su perspectiva. Claro. Fue una paradoja porque al final no vendí su departamento, pero sí fue increíble conocer a sus familiares. O sea, ¿Su hija? Su hija, sí. Una hija nomás creo que tenía. El primer contacto para captar su propiedad fue con su esposo, que también es psicólogo, pero luego conocí a la señora, y muy amable, muy agradecida. No logré vender, me ganó otra empresa, pero tuve una experiencia que nadie me la va a quitar de haber conocido a la hija del primer psicólogo del Perú. Claro, es el doctor Luis Estrada de los Ríos. Sí, y luego busqué información sobre él. Y cuando ingresé a la universidad, otra anécdota que también tengo es de otra propiedad que iba a vender, que era en Surco Límite con Miraflores, que era del profesor de un psicólogo que se enfocaba en la felicidad. ¿De Reinaldo Alarcón? Sí. Que también un gran psicólogo. Mi gerente de mi empresa vendió su casa y yo hacía visitas allí. O sea, ingresé en la propiedad del profesor Reinaldo Alarcón. Fue un gran investigador también, ¿no? Sí. Tengo fotos, incluso es algo que tengo recuerdos. Él fue profesor de acá también, hasta el último. Él falleció hace un par de años, creo, aproximadamente a los 93 o 94 años. Se ha vivido un buen tiempo, ¿no? Mi anécdota fue que la profesora Cosío quería que yo la entreviste, pero no utilizaba el celular. Me intenté contactar con correo, pero me decía que te iba a responder en 3-4 días, pero ya estaba un poquito mal porque me contacté con un familiar. Me dijo, no creo que te permita hacer una entrevista, porque justo me pedían. Y la profesora Cosío me brindó para poder hacerle a él la entrevista, y lamentablemente no pude hacerlo, pero cosas de la vida, un par de años después casi vendo su propiedad también. Lo vendió mi gerente,
Ah, mira. Y la casa hermosa, tenía ahí millones de libros. Era una buena casa, bastante grande. Ya, eso te demuestra que el psicólogo puede alcanzar éxito también profesional, económico, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es lo que yo quiero ayudar también Por con eso un tema de dicen aprendizaje eso de financiero. que el prejuicio que te vas a morir de hambre. Ahora, lamentablemente, en un siglo XXI te dicen No, que pero tienes que estudiar psicología. en realidad creo que es No. una perspectiva de cualquier peruano, ¿no? Yo Sí. creo que si haces bien las cosas vas a ser exitoso en cualquier carrera, incluso hasta sin estudios. Hay gente que no tiene estudios, que a veces Exacto, ni y son siquiera, exitosos, ni ¿no? siquiera ha tenido primaria ni secundaria y ganan mucho dinero. Entonces no es un tema de profesión, es un tema ya de uno No, es mismo. de talento. Es de uno Es mismo. un talento que tienes para desarrollarte en esas áreas, pero algo importante ahí que cabe decir, está bien, puedes ser talentoso y desarrollar económicamente, pero también hay que educarse y hay que tener cultura. Exacto. Ir renovándose Si y no, mejorándose. te quedas en eso. Como decía un refrán popular, bueno, un refrán popular no, decía una vez, escuché, no sé si a mi papá o a mi mamá, es un burro con plata. Puede sonar eso muy fuerte, ¿no? Pero lamentablemente hay gente que es así. Sí, y a lo mejor ha hecho algo bueno para tener plata. A lo mejor ha tenido habilidades blandas, habilidades Así es. comunicativas. Hay gente que es así, ¿ah? Mira, no yendo muy lejos. Yo conozco una psicóloga educativa y creo que nos comunicamos constantemente y ve a su hijito, ella ve a su hijito por problemas de aprendizaje, déficit de atención, etcétera, y lo ayuda, lo han vuelto a llamar, me dice, Gino, pues, y son comerciantes de juguetes Ajá. en general. Tienen mucho dinero. Al hijo lo tienen en un colegio de clase A, de paga, todo. Le promueven el deporte, pero el señor es hincha de un equipo de fútbol, no voy a decir cuál. Pero me dice, no tienen tanto dinero, pero los señores no tienen educación, no tienen cultura. O sea, ¿cómo le van a dar prioridad? El papá quiere que su hijo sea futbolista. Claro. Y la educación. Eso que pagan en ese colegio que es caro, ¿ah? Entonces, el chico está saliendo adelante por ella. Claro. Si ella no estuviera, el chico no saliera adelante. Claro, estaría claro. En fin, bueno, te digo para que te des cuenta que... Claro, el otro día le escuchaba un podcast de el tío Rockefeller, que es un señor de inmobiliaria que se está haciendo muy famoso en las redes sociales. Uh-huh. Y él mismo hablaba, él decía, la informalidad ahora mismo, hace 20, 30 años, y sigue habiendo ahora informalidad. Gente con mucho dinero que no tiene unos principios básicos, saben hacer dinero, pero no tienen cultura de crecimiento hacia la sociedad, ¿no? Formarse, educarse, ¿no? Y nosotros como psicólogos, en la medida de lo posible, también tenemos que tener una cultura bastante amplia, ¿no? En la medida de lo posible. Saber un poco, no todista, sino un poco de todo. Un poco de todo, sí. Y eso también la experiencia te permite darte cuenta por qué. Saber un poco de música, saber un poco de literatura, de arte, de teatro, etc. Porque es importante, ¿verdad? Que haya un equilibrio, dinero y conocimiento y cultura. Cultura, sí. Ni uno más ni uno menos, intentar buscar ambas cosas, no solo uno. Así es. Muy bien. Yo creo que es un poco la hora. Ya nos despedimos. Profesor Sí. Curioso, muchísimas gracias de verdad por su tiempo, por poder ayudarnos en este capítulo. Le invitaremos más adelante. Va a ver que vamos a cambiar muchas más cosas. Recién estamos iniciando. Está bien, está bien. Entonces, vamos poco a poco, pero un gusto, un placer de verdad haberlo conocido, no solo en pandemia, no solo ahora personalmente, sino como persona. Me motiva y me ayuda mucho su perspectiva también. Y algún día vendría a sus clases, porque me los perdí presencialmente, entonces algún día seguramente. Okay. Muchísimas gracias, profesor. Gracias también y gracias a tu público que te va a ver y decirle simplemente que entiendan que la psicología y el ser psicólogo es una ciencia, es una disciplina importante para nuestro bienestar, no solamente emocional en general, ¿no? Y dejar los prejuicios de lado, ¿ok? Acá ya se está difundiendo ideas y temas importantes para que todos ustedes ya quiten de su mente los prejuicios sobre la profesión y la labor profesional del psicólogo. Muchas gracias. Listo, chicos. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.